Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 33º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 25, versículos 14 al 30. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1 según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor, entra a formar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor, entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, la palabra del Señor en este 33º domingo del tiempo ordinario tiene un tono ciertamente escatológico. La liturgia de la Iglesia nos va conduciendo poco a poco hacia el final del año litúrgico, precisamente con este tono escatológico que van tomando las lecturas, especialmente las lecturas de los evangelios de estos domingos. Recordemos que cuando inicia el nuevo año litúrgico, estamos preparando la segunda venida del Hijo del Hombre, y por eso entonces estos evangelios tienen ese tono, un tono que mira hacia el final de los tiempos, la parusía, la manifestación gloriosa del Salvador. Y por eso, para prepararnos a su segunda venida, el Señor cuenta a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje. Esa es una clara referencia al espacio que media entre la ascensión gloriosa del Señor a los cielos y su segunda venida. Es como un viaje que un propietario realiza, pero antes de irse encarga sus bienes a sus servidores de confianza. El texto que leímos dice: a uno le dio 5 millones. El texto original dice: a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. Los talentos eran monedas, medidas, que de alguna forma se consideraban como un medio de cambio y también de pago, pero eran monedas muy valiosas. Estamos hablando pues de talentos como monedas, como elementos del sistema cambiario de aquel entonces. El que recibió entonces 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Esta era la consigna de su señor, que trabajaran los talentos recibidos. Pero en cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Claro, después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Y entonces el Señor nos está hablando de su segunda venida. Cuando Él aparezca al final de los tiempos, nos va a llamar a cuentas. Nos va a pedir cuentas de los talentos que hemos recibido. Y ya vamos entonces entendiendo la enseñanza del Señor a lo largo de esta parábola. Primero, que todos nosotros hemos recibido talentos de parte de Dios. Segundo, que los tenemos que poner a trabajar para que cuando regrese el Señor le entreguemos buenas cuentas de los talentos recibidos.
Entonces, dice el Evangelio, se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Había producido 5 talentos más de los que había recibido. Entonces recibió una felicitación de su señor. Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Y eso significa que lo hace partícipe de la salvación, que lo hace partícipe de la gloria eterna. El que había recibido 2 talentos le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, y aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Es decir, puse a trabajar los talentos que me diste. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Nuevamente la invitación a entrar a gozar de la alegría eterna, de la salvación que nos ofrece el Señor al final de los tiempos. La felicitación que aparece pues es repetida, como una motivación que nos da el Señor para comprender que a eso estamos llamados. Tanto el que recibió 5 como el que recibió 2 pusieron a trabajar los talentos que el Señor les dio y pudieron entregarle a su Señor multiplicados los talentos que recibieron. Y reciben por ello una felicitación, pero además una recompensa. Pero al final nos cuenta Jesús en la parábola: se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso te tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Qué visión tan negativa tenía este hombre. Qué triste y qué lamentable que viera así a su Señor, él que era un siervo de confianza. La enseñanza es muy clara en el Evangelio. Cuando tenemos una idea equivocada de Dios, porque es una idea equivocada, ver a Dios como un capataz y no como un padre, ver a Dios como un patrón y no como alguien que nos ama, nos hemos equivocado. Y esa idea equivocada nos puede paralizar, porque el miedo paraliza. Este siervo no tenía confianza en su Señor. No puso a trabajar el talento que su Señor le dio. Ni siquiera fue capaz de pensar de ponerlo en el banco para que su Señor lo recobrara con intereses cuando regresara. Siervo que tenía una idea equivocada de su Señor y que por eso prefirió guardar el talento bajo tierra, esconderlo. Nos dice entonces el Señor Jesús en el Evangelio que su Señor le respondió: siervo malo y perezoso. Concediendo pues, porque el Señor está aceptando de alguna forma esa visión que tiene su siervo: si sabías que cosecho lo que no he plantado y recoge lo que no he sembrado, ¿por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Y entonces da una orden: quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Pero si ya tiene 10, sí, pero él sí sabe ponerlos a trabajar. Él sí sabe responder a las exigencias de su Señor. Y entonces Jesús añade: al que tiene se le dará y le sobrará. Al que tiene ¿qué? Capacidad para responder a la gracia. Al que tiene disponibilidad para corresponder al amor de Dios. Al que tiene disposición interior para hacer producir los talentos que ha recibido. A ese se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco, al que tiene poca disposición, al que tiene poca apertura a la gracia y poca colaboración con ella, aún lo que tiene se le quitará. Y a este hombre inútil, dice entonces el Señor de la parábola: échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Una enseñanza muy clara de parte de Jesús, Así como el domingo pasado las vírgenes necias no entraron en el banquete por no estar preparadas, aquí también el que no puso a trabajar el talento no entrará en el gozo de su Señor, por no haber sabido corresponder a la gracia de Dios. Cuidado, es una advertencia. El Señor nos está llamando, como administradores que somos, a poner a trabajar los talentos que hemos recibido, para que podamos recibir una felicitación al final por haber hecho lo que teníamos que hacer, por haber multiplicado los talentos que Dios nos dio. No vaya a suceder, no, más bien al contrario, que por no haber puesto los talentos a trabajar, recibamos una reprobación y por tanto una condenación eterna.
El Señor nos ayude pues a comprender el mensaje de esa parábola que escuchamos este domingo y nos ayude a prepararnos a la segunda venida del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.